Y empezamos así con la entrevista de otro de los candidatos a la presidencia. Esta vez tenemos a Alejandro Toledo, quien la semana pasada estaba en el primer cuadro y esta semana aparece en el segundo. Y le damos las buenas noches. En primer lugar, ¿cómo está el señor expresidente Alejandro Toledo? Muchas gracias por estar aquí en Voto 2016. Presidente, buenas noches. Es un placer, Sol, Augusto. No podemos evitar preguntarle cómo se siente viendo estos cuadros. Obviamente no muy cómodo, pero soy respetuoso de las encuestadoras. Prefiero pensar que no hay nada detrás, pues está bien. Le hago recordar que el año 2000, cuando yo comencé, tenía 2%. Y había uno de sus colegas que me desafió. Me dijo, ¿por qué no se retira usted de la contienda electoral? Y si usted llega a 8%, yo le compro toda la botella de vino francés que su mujer quiere. Me debe un montón de botellas de vino. No se las ha cobrado. Un colega suyo. No se las ha cobrado. No le ha cobrado. Bueno, entonces está bien. Pero no le preocupan los números, ha hecho una autocrítica, un análisis dentro del centro de campaña, qué es lo que puede estar fallando. Buen gusto. Obviamente eso nos obliga a trabajar más duro, a ver a dónde están nuestras flaquezas, a dónde están nuestras fortalezas. Y apenas terminamos mañana, pasado las listas parlamentarias, a fondo a la campaña. ¿Qué pasa con los elementos que usted tiene y que según todos los analistas los ponen en ventaja y sin embargo están siendo aprovechados, por ejemplo, por Acuña? Usted, igual que Acuña, es un peruano que se identifica con el estereotipo físico de muchos peruanos. Es un peruano que ha venido desde abajo, que ha triunfado, que ha logrado tener éxito económico. Es más, usted ha logrado ser presidente. ¿Por qué César Acuña puede capitalizar elementos parecidos y usted no está lográndolo en esta ocasión? Primero, yo no tengo plata como cancha. Segundo, yo no tengo universidades donde los padres pagan para educar y puedan tener una ganancia de 56 millones. Soy un profesor de la Universidad de Harvard y no gano esa plata. ¿Usted ni la universidad, eso, ni la Universidad de Harvard o de Stanford o Yale o Princeton ganan esa rentabilidad. Estamos hablando de rentabilidad, no de ingresos. No estamos hablando de la universidad, estamos hablando de una persona. De una persona. Ahora, César Acuña no es la universidad. Yo quisiera saber, yo le pido a través de ustedes que el Jurado Nacional de Elecciones, por cual tengo un gran respeto, pueda investigar las fuentes de los ingresos de las campañas, porque, cuidado, ha salido el Vaticano de la cárcel y ha dicho que el Perú tenía un narcoestado. Me preocuparía enormemente que tengamos una narcocampaña. Es importante saber las fuentes de ingresos para las campañas. Ahora, no puedo evitar preguntarle por qué entonces su agrupación no ha presentado ingresos claros. Usted ha declarado que no tiene aportes, que no tiene gastos. Ha habido un problema ahí con las declaraciones ante la OMPE. Hago aclarar, ha cometido un error la OMPE y ya lo admitió, nos ha enviado una carta. Ya está clarificado. Ellos han cometido un error. ¿Ustedes sí han declarado entonces? Hemos declarado y mis ingresos, ellos han cometido un error, han enviado una carta, pero no pasa nada. No nos ha traído esa carta. Porque no, es que no porque lo que trascendió es que no había presentado estos datos. ¿Usted nos asegura que sí? Yo le puedo decir que ellos cometieron un error sobre los ingresos y sobre los egresos. Entonces nos han enviado una carta, nosotros hemos enviado otra carta. Clarificar. Bueno, nosotros hemos estado siguiendo los movimientos de los candidatos a través de un segmento que tenemos aquí que se llama GPS Político, y vimos que usted estaba trabajando muchísimo las zonas tradicionales de Lima, el Callao, Barrios Altos, los mercados, donde usted tiene mucho éxito en campaña. Otros estilos de campaña tienen los otros candidatos, pero usted estaba apelando a eso, está en contacto directo con la gente. Pero esta semana no lo hemos visto en el GPS, no ha hecho nada. ¿No se ha deprimido por los números, presidente? No, Augusto. La verdad es que hemos estado muy concentrados en seleccionar y pasar por la pantalla 800 candidatos al Congreso, de los cuales tenemos que seleccionar 140. 800 personas querían ir con usted. Que tenemos sus fichas,
se han registrado y tenemos su currículo vitae. Pero para nosotros es de vital importancia que no exista nada que tengan chicharrones. Vamos a tener que ver el tema de los candidatos cuando ya conozcamos la lista de los candidatos. Más bien ahora le queríamos preguntar por temas que hemos tratado aquí en Cuarto Poder esta noche y que preocupan mucho a las personas. Uno de estos es el tema de la economía. La economía peruana, digamos que se ve estancando. No se puede decir que no crece porque crece poquito, pero los precios van subiendo, la gente se siente mal en el tema económico, siente que las cosas no están tan bien, no tiene buenas perspectivas. ¿Qué le plantea a usted al elector para ver si lo convence de que Alejandro Toledo es la solución? Bueno, a mí que me juzguen por mis resultados. Mi primer gobierno, nosotros recibimos la economía en menos 3% y le entregué al presidente García la economía en 7.5% creciendo. Con tratado de libre comercio, con 1% de inflación, 0 déficit fiscal. Pero alguien le puede decir que esa era otra época, que el mundo crecía, claro, que a todo el mundo le iba bien. Y ahora no es así. ¿Cómo va a ser ahora que no es así? Es cierto, Sol, que el cuadro del 2000 es sustancialmente distinto al de ahora. Excepto un tema, que la economía se ha enfriado. Bajemos al llano. Los últimos días, el precio del pollo ha ido de 7.50 a 9 soles el pollo. La papa amarilla ha ido de 2 a 3.50. Y 4 también. La papa blanca de 1.20 a 3 soles. Algo está pasando. Y el dólar se ha disparado. Y el precio del petróleo ha bajado. Sí, eso lo tratamos. Entonces, en la reporta. yo creo que el desafío que tenemos todos los peruanos, invito a los candidatos que tratemos eso, política de Estado, pensando país, no solo en regalar licuadoras, dinero. Pero concretamente, ¿cuál sería su propuesta? ¿Qué ideas tiene como economista para resolver estos temas? Necesitamos volver a crecer. Y para volver a crecer, necesitamos romper esa vulnerabilidad de depender solo de la venta de las materias primas. Hace 3 semanas estuve en la China y el vicepresidente de la China me dijo que se había bajado la economía de 10% a 6.8%. Es el principal país comprador de nuestras materias primas, oro, plata, cobre, estaño, petróleo. Necesitamos diversificar la economía, punto número 1. ¿A dónde? A la agroindustria, con valor agregado. Por ejemplo, el café orgánico de Chanchamayo, que se consume en París, en California, en Stanford, nosotros todos lo tomamos. Pero el campesino no tiene posibilidad de procesar ese café para llegar al mercado internacional. Hay que ayudar al campesino entonces. Hay que poner plantas procesadoras y darle valor agregado y que venda directamente al comprador en el mercado internacional. Y estos intentos que hicieron en este gobierno a través del Ministerio de la Producción, los esfuerzos que hizo el ministro Piero Gessi, ¿les parece que van en el camino correcto? No, mire, nosotros cuando iniciamos nuestro gobierno en el 2001, había 4 productos de exportación agroindustriales: espárrago, las uvas, las alcachofas, páprica. Hoy tenemos 24 productos. Y la exportación no tradicional ha ido de 32 a 47%. Ahí tenemos un nicho muy fuerte. Hay que diversificar. Pero lo que usted nos decía también era que había que cambiar este patrón de que el intermediario es el que se lleva todo, ¿no? Porque nos comentaba usted, y yo quiero que lo comente porque me parece muy interesante antes de la pausa, cómo la quinoa, que está tan de moda y que sirven en los mejores restaurantes del mundo, carísima, ¿cuánto recibe el campesino peruano por la quinoa? Lo compran 50 centavos de dólar y lo venden a $26 en el mercado internacional. Es increíble. ¿Y cómo hacemos para que el campesino reciba una porción? Le decía que hay que poner plantas procesadoras para darle valor agregado y darle internet gratuito. Te anuncio que esta tarde he tenido una reunión con 4 empresarios extranjeros para hacer realidad el internet gratuito para todos los peruanos, para los jóvenes, pero para los agricultores, para que puedan vender sus productos directamente al mercado y evitar ese intermediario que se come la mejor parte del león. Ahora necesitamos también ahí mucha educación, ¿no? Porque ¿de qué me sirve el internet si no sé manejar los términos, si no puedo ni siquiera hablar el mismo idioma que la otra persona? Mira, los jóvenes tienen una habilidad extraordinaria, los jóvenes son mi esperanza. Los jóvenes pueden enseñar a los profesores a manejar la cibernética. Yo tengo que hacerlo como profesor, pero la verdad es que yo soy nativo, pero no digital.
Los niños aprenden y le pueden enseñar a los profesores, a los campesinos. Y si el Estado le paga a los jóvenes para que enseñen a los agricultores a utilizar el Internet y vender directamente al mercado de los Estados Unidos, que tenemos un tratado de libre comercio, la Unión Europea, que comenzamos la negociación, la China, que es 1.300 millones. Entonces podemos hacer agricultura rentable. El otro sector es tecnología, ciencia, innovación. Otro tema que hemos tocado esta noche en el programa y que creo nuestros televidentes se han asombrado con lo complejo que es el tema de la informalidad. ¿Cómo formalizamos a nuestras empresas? ¿Cómo nos encaminamos para esto que parece un trabajo imposible? Los he visto y verdaderamente permítame felicitarlo. Es un tema de fondo. Necesitamos crear incentivos concretos para que las pymes y las MIPES puedan incorporarse a la formalidad. ¿Cuáles serían estos? Y bájele usted los impuestos y lo incluye en la... ¿A cuánto? Mire, América Latina tiene un promedio de recaudación de 18% como proporción del PBI. Nosotros lo recibimos en 11.5 y lo dejamos en 15. No es suficiente, pero no, estamos por debajo del promedio de América Latina. Si estimulamos a los micro, pequeños empresarios y creamos un parque industrial en Ancón que le están tratando de dar a los grandes empresarios, me parece extraordinario, pero déle unas 600 hectáreas a los micro y pequeños empresarios que son emprendedores extraordinarios. Estos zapatos Sol viene de Villa El Salvador. Bueno, en Villa El Salvador hay grandes empresarios también. Pero lo que pasa es que había 32 fábricas de calzados y ahora hay 12. Les doy otro número. Este año 2015 pasado, 18 empresas peruanas, 18 empresas extranjeras han ido del Perú, se han ido a buscar a otro lugar por la inseguridad ciudadana. Yo no puedo volver a crecer si primero no termino con la inseguridad ciudadana. Entonces quiero darle una premisa. ¿Cómo va a terminar con la inseguridad ciudadana en un eventual gobierno de Perú posible? Bueno, yo he dicho que primero debemos tener penas mucho más severas para los violadores de menores de edad, para los delincuentes reincidentes, para el crimen organizado, para el narcotráfico. Cadena perpetua sin ninguna ventaja penitenciaria. Pero usted no fue el que precisamente revisó todo lo de las cadenas perpetuas. No. Yo soy demócrata, no haría nada que la... Pero las cadenas perpetuas que se impusieron en el régimen, al final del régimen de Fujimori, durante su gobierno se revisó la legislación y de hecho no era constitucional, así que usted justificó que se cambiaran por penas largas, pero no cadenas perpetuas. Claro, de hecho Vaticano tenía cadena perpetua y durante su gobierno que se cambió a 22 años. Lo hemos visto hoy. Nosotros, si somos miembros de la Corte Interamericana de Desarrollo y de las Naciones Unidas, tenemos que respetar las normas internacionales, porque si no, nos volvemos un huérfano en un mundo... Claro, y el sistema peruano es un sistema que cree en la rehabilitación y que por lo tanto no cree en la cadena perpetua. Entonces ahí parece haber una contradicción. Bueno, pero lo que pasa es que hoy día tenemos una inseguridad ciudadana a donde te matan por un miserable celular. Estamos de acuerdo. Ninguna ventaja. ¿Está convencido de esto? Absolutamente. Yo le aseguro que el 28 de julio va a estar en mensajes y... Dios, que es grande y andino, tú que conoces a dónde nací. Si somos gobierno, yo lo anuncio. Vamos a crear una unidad elite de inteligencia para ir contra la delincuencia. ¿De dónde va a sacar a los miembros de esa unidad? Bueno, tenemos en el Perú miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía que trabajan en inteligencia. Hay que pagarle bien. 2, vamos a repotenciar lo que era la policía. O sea, ¿los va a sacar de las Fuerzas Armadas y de la policía para crear un nuevo cuerpo de inteligencia? Los especialistas en inteligencia, crear una unidad elite tipo FBI, tipo Mossad, para que tengamos información
antes de mandar a la policía como carne de cañón. Eso es para luchar contra crimen organizado, narcotráfico, pero el pequeño delito que molesta, que perturba al ciudadano común, que le roben el celular, como dice usted, que le roben la cartera, que no puedan dejar su casa, las casas enrejadas por todos los distritos de Lima, son una cosa verdaderamente aterradora. ¿Qué va a hacer con ese tipo de delito? Te anuncio que mañana los policías del Perú, los oficiales, los suboficiales, los jubilados de la policía van a recibir una carta mía en donde anuncio la creación de esta unidad elite con la participación de las Fuerzas Armadas especializadas en inteligencia y siendo fiscalmente responsable, y lo he mostrado durante mi primer gobierno, vamos a aumentarle los sueldos a los policías oficiales, a los suboficiales, a los jubilados y a los miembros de las Fuerzas Armadas en actividad y en retiro. Y vamos a darle 5,000 soles de aumento mensuales, pero que van a ir a ser pensionables. 5,000 soles de aumento mensual, ¿a quién? A los policías y a los miembros de las fuerzas. ¿Todos los policías? Sí. Pero eso es posible. ¿Hay recursos para eso? Porque es muy importante el tema fiscal. Y si algo se hacer, el tema de la economía. Lo que yo nunca vamos a cometer el error de ser irresponsables, de redistribuir pobreza. Si no crecemos, pero hay un círculo vicioso. Para crecer necesito seguridad, porque si no se van a ir a otro lado. Entonces, es una buena inversión aumentarle a los policías y a los miembros de las Fuerzas Armadas. Definitivamente tener policía bien pagada es una buena inversión. Lo que hay que ver es de dónde si saca es posible, tanto dinero. ¿no? Si es posible conseguir los recursos para eso. Oiga, lo hice con los profesores. Hablemos de educación. Usted ha prometido que en un nuevo gobierno suyo le va a duplicar otra vez el sueldo a los maestros. Ya tenemos este aumento extraordinario a los policías, más duplicarle los sueldos a los maestros. ¿Cómo lo va a lograr? Es demasiado dinero. No únicamente eso. Para acentuar tu pregunta, vamos a aumentar los sueldos a las enfermeras, a las obstetrices y a los médicos de los hospitales públicos. A los funcionarios públicos. ¿Pero va a quebrar el Estado? No. ¿Cómo va a hacer eso? La responsabilidad fiscal es muy importante. Primero hay que crecer. Pero tengo el problema grande de que si no tengo seguridad ciudadana, no puede crecer. No hay inversión. Sí, y necesitamos crear el clima de estabilidad política, económica, social, jurídica. Hay un tema que no se puede evitar tocar, y es que existe una probabilidad de que usted no llegue a ser uno de los dos que compita en la segunda vuelta. En la ocasión anterior usted apoyó a Ollanta Humala. ¿Se arrepiente de haber apoyado a Ollanta Humala? ¿Usted ha visto el gobierno que hemos tenido? ¿Ha visto cómo lo que nos acaba de decir? El Perú dejó de crecer, la inseguridad, todo esto que usted está diciendo es el gobierno que usted apoyó. ¿Qué nos puede decir de eso? Yo no apoyé el gobierno. Usted dijo que apoyaba a cualquiera con tal de que no saliera Keiko Fujimori. No. Pero sin sus votos no llegaba Ollanta, presidente. Usted fue determinante. Tiene razón. Pero nosotros apoyamos, y tengo que también, Mario Vargas Llosa y yo decidimos apoyar la gobernabilidad democrática, porque nos costó demasiado. ¿Y qué va a hacer ahora? Lograrlo. Y ahora, si no llega usted a la segunda vuelta y otra vez... Yo no acepto en el mundo de las probabilidades, me enseño estadística. Entonces, no acepta esa... No. Usted es el error estadístico, no siempre dice. Soy el resultado de un error estadístico. El 2002 tenía dos... Es que no siempre hay errores. O sea, a veces... O no. A veces en el mundo de las probabilidades hay un margen de error. Sí. ¿Okay? Pero ¿le gusta, por ejemplo, las otras posibilidades? ¿La posibilidad Acuña le gusta? Yo no voy a entrar a juzgar a ningún candidato, ni mucho porque menos. Porque de PPK usted ya ha hablado bastante, ¿no? No. Y si la final es Keiko versus Alan, usted se suicida. ¿Por quién votarías, Augusto? No, yo no puedo decir Nosotros eso. hacemos las preguntas. No, mire, ustedes son ciudadanos peruanos, ¿eh? Además no nos dejan salir el día de la votación, no podemos votar. No podemos votar, tenemos que pagar nuestra multa nomás. No, yo no voy a entrar a ningún acto peyorativo
a ningún candidato, mucho menos a mi ex colaboradores. Ya que ha mencionado que usted no le va a poner apelativos a nadie, no podemos evitar preguntarle qué siente sobre estos apelativos que le han caído a usted esta semana. A ver, tenemos ahí... Es este concreto, ¿no? De quien lo pasó en las encuestas, que es Julio Guzmán. Él dijo, ya como que ya pasamos al primer dinosaurio. ¿Tenemos el tuit? Ahí está. La ola morada sigue creciendo, ya tumbamos al primer dinosaurio. Usted es el primer dinosaurio. Presidente Toledo, ¿cómo se siente al respecto? Soy el más globalizado de todos los candidatos, por si acaso. ¿Pero se siente un dinosaurio? Número 1, no, para nada. ¿Y qué le parece que este señor le diga a usted dinosaurio? Yo no voy a contestar. Yo me quedo con el Guzmán de hace 2 o 3 semanas, donde le preguntaron quién ha sido el mejor gobierno del Perú en los últimos 30 años. Él dijo Toledo. Yo no sé qué pasó ahora. Pero yo respeto su opinión. Lo felicito. Pero cuidado, que el río todavía queda mucho pan por rebanar. Bueno, le agradecemos mucho que haya estado Muchas gracias por haber estado esta noche aquí, doctor Toledo. Ustedes han sido muy generosos, les agradezco enormemente. Lo felicito por la credibilidad del programa. Muchas gracias. Muchas gracias y que tenga mucha suerte en su campaña.